Hola, ¿cómo están? Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, la columna de educación de Razón y Revolución Vía Socialista. Bueno, antes de empezar, como siempre, les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista. Si vos estás mirando esta columna y todavía no te suscribiste, hacelo. Si hablas de esta o de otras columnas con tus conocidos, amigas, amigos, también pedirles que se suscriban porque al inicio del canal van a encontrar un video corto donde les contamos que lanzamos una campaña para conseguir los 100.000 suscriptores, así que ayúdennos a difundir nuestro canal. Como ustedes saben, además de esta columna, pueden encontrar otras columnas de otros compañeros y compañeras, la ya clásica La Sartelli por el Mango, de Eduardo Sartelli, Un Mundo en Crisis, de Fabián Harari, Termómetros Socialistas, de Nicolás Villanova, La Fuerza que Mueve el Mundo, de Yanin Harari, y Argentina, de Gonzalo Sanservino. Además, en el canal pueden encontrar otros materiales, otros videos con entrevistas radiales, televisivas, análisis de coyuntura. Así que bueno, buceen el canal que van a encontrar mucho material. Como siempre les digo, síganos también en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter, para mencionar las tres principales, y visiten la página web de Razón y Revolución Vía Socialista, que es www.razonyrevolucion.org. Ahí, además de material audiovisual, van a poder encontrar mucho material escrito, van a poder acercarse a nuestra editorial, Ediciones R&R, y van a poder ver todos los títulos que hemos publicado. Bueno, es un canal que tiene muchísimo material también para consultar allí. Dicho esto, entonces presentemos el tema de hoy. Tal vez, como vieron en la imagen de ingreso a esta columna, hoy nos vamos a ocupar de entender qué está pasando en el sector privado, en algo que fenoménicamente se nos aparece hace varias semanas como cierres de escuelas privadas, del sector privado. Pero pensábamos que digamos que esto es interesante para poder analizar, por un lado, la coyuntura, es decir, entender este proceso que se expresa hace varios meses, que tiene cierta dinámica, que aparecen ciertas explicaciones en torno a por qué, digamos, se produce este proceso de cierre de escuelas del sector privado. Entonces vamos a analizar esa coyuntura para ver qué es lo que ocurre allí. Pero nos parecía también más interesante poder entender este proceso en el marco de poder entender la naturaleza del sector privado. Parte de lo que vamos a hablar allí, y lo vamos a pensar dentro de un proceso de más largo plazo, lo hemos trabajado ustedes están viendo en pantalla, Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina, 1955-2001. En esa edición los datos se actualizan hasta el 2015 de Quien les habla, publicado por Ediciones R&R, donde ahí de alguna manera intentamos eh, contar o medir, digamos, esto que les decía al principio. Bueno, ¿cuál es el peso del sector privado cuando lo pensamos dentro del conjunto del sistema educativo? ¿Cuál es la estrategia de relación o de complementariedad entre el sector estatal y el sector privado? ¿Cuál es la naturaleza del sector privado, su dinámica? ¿Qué características tiene la burguesía que acumula allí? ¿Cuáles son las fracciones de clase que se insertan dentro de este sector educativo? Bueno, esas son algunas de las cosas que vamos a conversar hoy, a propósito de poder entender este proceso coyuntural de cierre de escuelas con una mirada de más largo plazo. Y hay un tercer aspecto que también nos parece interesante para conversar, que tiene que ver con, bueno, una vez que entendimos cuál es la naturaleza del sector privado, poder pensar entonces qué viabilidad tienen esas políticas que se proponen de estructurar a todo el sistema educativo con la lógica del sector privado. Como sospecharán, estoy hablando de la propuesta de la Libertad Avanza de voucherización del sistema educativo. Bueno, sin más, entonces quédense ahí que ya arrancamos.
Se vende, liquidamos todo. Bueno, es ponerle un poco de humor a este análisis de la coyuntura que vamos a ver, que efectivamente hace varias semanas, y les diría en los últimos 2 meses, con bastante frecuencia, todas las semanas nos enteramos de algún colegio de cualquier nivel educativo del sector privado que va a cerrar sus puertas. Este es, por ejemplo, lo que aparece en la nota que están viendo en pantalla de Infobae, que en particular se ocupa de este proceso de cierres en los colegios de la provincia de Buenos Aires. Específicamente en esa nota se analizaba el caso de 2 instituciones. Este es el caso del Colegio Niño Jesús de Praga, que está en Olivos, o del Instituto Modelo del Sur de Avellaneda. Pero lo cierto es que podríamos agregar a la lista otras escuelas, como es el caso de Les Pegazzini de Ezeiza, o el Midlands College, o digamos el Jardín Cinderella de Recoleta, o también el colegio el Instituto de Coglan, Modelo de Coglan. Estos últimos 2 en la ciudad de Buenos Aires. Y en efecto, de hecho, cuando empezamos a mirar, hay algunos de estos procesos de cierre que se dieron inclusive a inicio del ciclo lectivo, en el mes de febrero. Este es un cuadro de situación que parece repetirse, pero se intensificó a la hora de que las escuelas pusieran de relieve si se renueva o no se renueva la matrícula para el año siguiente. Ahí en pantalla están viendo efectivamente, digamos, un cuadro que toma como punto de disparador el caso de el Instituto Modelo del Sur de Avellaneda, pero que, digamos, coloca de relieve que esta es una situación más general. Lo cierto es que en mayor o menor medida se sigue una misma dinámica. Las escuelas informan su cierre. Acá hay que hacer una salvedad. Puede tratarse de cierres totales o parciales. Y cuando hablamos de cierre parciales nos referimos a cierres de cursos, que es un poco lo que aparecía en la nota de Infobae ahí en el titular, o también puede tratarse del cierre de algún turno, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Midlands College de Quilmes. En este sentido, digamos, las escuelas al anunciar el cierre sostienen que no pueden seguir funcionando porque en general tienen una alta tasa de morosidad. ¿Qué es la morosidad en una escuela? Bueno, básicamente que las familias se atrasan en el pago de las cuotas o dejan de pagar las cuotas. De hecho, uno de los casos analizados en las últimas semanas, como es el caso de la escuela Spegazzini, allí la escuela anunciaba una morosidad del 45% y si se lo comparaba con otras áreas, digamos, de la economía, la morosidad de la escuela era, digamos, casi 10 puntos más alta que lo de algún otro sector. En este punto, digamos, entonces, lo primero que tenemos que poner de relieve, ¿sí?, que vamos a desarrollar ahora en un rato, tiene que ver con, bueno, ¿qué nos advierte este fenómeno de la morosidad? ¿No? En el sentido de que nos da algunas pistas de cuáles son las fracciones de clase que asisten a estas escuelas. De hecho, el fenómeno adquirió tal magnitud que en las últimas semanas, la semana anterior, quiero decir, digamos, el lunes, en su programa de La Nación Más, Odisea, Carlos Pagni, con un informe de Pancho Olivera, ponía de relieve un poco, bueno, este fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ahí ellos daban una explicación que tenía que ver con, bueno, que este fenómeno que estamos viendo entre agosto y noviembre del 2023, en realidad cuando uno miraba
cuál era la situación financiera de estas escuelas, se encontraba una situación de arrastre que se había originado en la pandemia. Esto ahora vamos a ver que efectivamente es cierto, cuando uno se pone a mirar los números de la pandemia ya aparecen cierres de escuelas en ese momento, pero digamos, ellos daban una explicación que en algún punto es incorrecta para dar cuenta de esto, ¿no? Porque lo que decían es que durante la pandemia las familias habían dejado de pagar las cuotas porque como las escuelas estuvieron cerradas, entonces, bueno, digamos, las escuelas dejaron de exigir rigurosamente el pago de las cuotas y bueno, esto generó, digamos, podríamos decir, un pasivo en cada una de estas instituciones. Y acá lo que hay que decir es cierto que durante la pandemia se produjeron atrasos en el pago de las cuotas de las escuelas. De nuevo, ahora nos vamos a ocupar un poco de esto, pero en realidad las escuelas muy rápidamente encontraron cómo trasladar la crisis y esa morosidad, por ejemplo, recortando el salario de sus docentes también. Ahora me voy a ocupar un poco de esto, ¿no? Entonces, y además, lo que hay que ver es que en general, digamos, el proceso profundo que está detrás de este fenómeno durante la pandemia es que, en términos oficiales, la pobreza durante el 2020 aumentó más de 10 puntos, que hizo que inclusive 7 de cada 10 chicas, chicos y adolescentes en nuestro país estén en condiciones de pobreza. Bueno, ese es el fenómeno estructural que está detrás, ¿sí?, de este atraso de las familias en el pago de las cuotas. De hecho, digamos, fijémonos, ¿sí?, que hay algo que aparece, ¿sí?, dentro de este cuadro de situación de la morosidad de las familias. Las primeras que responden frente a estos procesos de cierre son las familias que se organizan, y esto también aparecía en todos los conflictos, ¿sí?, que se organizan para realizar abrazos solidarios frente a las escuelas, para intentar, digamos, ver, bueno, si de alguna manera, digamos, puede resolverse ese fenómeno que aparece, digamos, detrás del cierre de las escuelas. En este punto, ¿sí?, en relación a este proceso, la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires, recordemos que este fenómeno está bastante concentrado, digamos, esto que estamos viendo en la coyuntura se concentra en la provincia de Buenos Aires. Les decía, la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires anunció que había 200 escuelas que estaban con riesgo de cierre para el 2024 y había 30 que estaban en estado crítico. De alguna manera, esta asociación, que es la representación, ¿sí?, patronal, organizativa, sindical, digamos, de estas escuelas, lo que intentaba poner de relieve, ¿sí?, era un resumen de el proceso que están atravesando estas escuelas. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla, ¿sí?, estos datos que les comentaba recién, ¿no? Que tenemos más de 234 escuelas, en realidad que haya 34 que estén en situación crítica quiere decir que su cierre podría ser inminente. Cuando vemos la distribución por niveles, por nivel educativo, vemos que es bastante parejo la distribución de estos servicios con los que contaban con nivel inicial, primario y nivel secundario, y en general, ¿sí?, el otro aspecto que relevaba este organismo, ¿sí?, tiene que ver con, bueno, cuál es el problema que está, cuál es, digamos, la realidad material de estas escuelas, ¿no?, que como ya dijimos están atravesadas por la morosidad y en ese sentido esto les habría generado un cuadro, ¿sí?, de crisis financiera que, dicho sea de paso, la misma Cámara Patronal lo que hace es establecer, ¿sí?, bueno, con quiénes tienen deuda estos establecimientos que sostienen que están en riesgo para poder seguir funcionando. Y el 56% de la deuda que tienen estos establecimientos la tienen a manos del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas escuelas se atrasaron en el pago de las contribuciones patronales de sus
trabajadores, ¿no? Entonces, este es un primer punto. En relación a esto, también, digamos, lo que exigían o lo que estaban exigiendo, entonces, digamos, estos establecimientos es el acceso al crédito diferenciado, subsidios, crédito diferenciado a tasa cero, subsidios especiales para el sector, reducción en las contribuciones patronales y obviamente en particular la actualización de las cuotas, ¿no? En ese sentido, entonces, de hecho, ¿sí? Fíjense, ustedes de nuevo están viendo, ¿sí? En pantalla, digamos, cuál es la descripción, la presentación, ¿sí? Que hacen estas escuelas. Y de alguna manera tiene que ver, ¿sí? Con que, bueno, digamos, ya sea o reclaman todo este paquete de medidas o también, digamos, el acceso a subsidios diferenciados según categoría, ¿no? Como les decía, parte de la presentación del problema tiene que ver con que, bueno, estamos presenciando una situación de arrastre de la pandemia, que además, ¿no? Y esto aparecía muy fuerte en el informe que les comentaba de Pancho Olivera en el programa de Carlos Pagni, Odisea, ahí en La Nación Más, digamos, algo que aparecía también muy fuerte en la presentación es que habría un desfasaje muy fuerte entre, ¿sí? El cobro de cuotas y, digamos, las otras variables con las cuales funcionan los establecimientos, ¿no? En este punto, ¿sí? Lo que hay que sí decir es que, por ejemplo, para intentar dar alguna respuesta a este informe de la Asociación de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El gobierno de la provincia lo que hizo fue, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, ustedes lo están viendo allí en la nota, autorizar un aumento del 11% en las cuotas de los colegios privados. Entonces, bueno, ¿no? Esto obviamente, ahora lo vamos a ver, no termina de resolver el problema, pero lo que hace claramente es buscar de alguna manera descomprimirlo. En general lo que ponen de relieve, ¿sí? La cámara que nuclea las escuelas privadas es que, bueno, que hay un desfasaje entre cómo corre la paritaria docente y cómo corre la inflación y cómo corre, digamos, el aumento de las cuotas, ¿no? Entonces, este sería como un aspecto, ¿sí? A tener en cuenta en este proceso, ¿no? Pero claramente, en general, estas variables que cruzan la reducción en las cuotas o la morosidad en el cobro de las cuotas y cómo afrontar los salarios de los docentes es algo que, como les decía, digamos, aparece también como una situación en general, digamos, de la pandemia. Y en realidad, ¿sí? La baja en la recaudación, como lo han resuelto las escuelas durante la pandemia y también, digamos, en la actualidad, es atrasando el pago de los salarios de los docentes. En efecto, ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Esto es pandemia 2020. Están viendo, digamos, una nota de ámbito financiero que de alguna manera recomponía el estado del sector, ¿sí? A fines de 2020. Y en realidad, si miran esa pirámide de arriba hacia abajo, lo que presenta son los porcentajes de cuán probable era el cierre de las instituciones escolares, digamos, en el ciclo lectivo 2021. En la punta de la pirámide, un 6% sí, era inminente el cierre, ¿sí? Muy probable, ¿sí? Un 16%, probablemente un 33%. Digamos, a poco de sumar todos esos porcentajes, lo que se encontraba, ¿sí? Es que
el 55% de las escuelas estaban afrontando algún tipo de crisis en el 2020. Y frente a esto, como les decía, digamos, frente a esta situación estructural, la forma que encontraron, ¿sí? Las escuelas fue demorar el pago en sus salarios, ¿sí? Fíjense, de nuevo, estamos viendo, ¿sí? Una nota del diario La Nación, ¿sí? Donde, a propósito de la coyuntura actual, ¿sí? Marcaba, y lo tienen ustedes subrayado, que durante la pandemia 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires cerraron, ¿no? Y en todo el país lo hicieron cerca de 200 escuelas, mayormente concentradas en lo que es maternal y jardín de infantes, donde ahora vamos a ver, digamos, el volumen del sector. Entonces, digamos, de alguna manera, ¿no? Este problema de arrastre salarial, ¿sí? No es un problema nuevo. Les comentaba, ¿sí? Que inclusive, digamos, y ahí se los dejo, ¿sí? Ustedes pueden entrar, antes les recomendaba la página web de razonyrevolucion.org y ahí pueden encontrar, ¿sí? Un artículo que precisamente analizaba la situación de los docentes de la educación del sector de gestión privada durante la cuarentena, y algo que aparecía muy claramente tiene que ver, ¿sí? Con la caída salarial, ¿sí? Y la reducción salarial de los docentes durante la pandemia, que fue combinada, a diferencia de lo que plantea el informe de La Nación Más, y con una intensificación de la jornada de trabajo muy alta. Pero les decía, ¿no? Algo que nos permite pensar este cuadro estructural en donde, ¿sí? Por un lado tenemos, ¿sí? Escuelas que frente a el atraso en el cobro de las cuotas o de la matrícula, de cierto desfasaje, ¿sí? Plantean que están en una situación de quiebra, ¿no? Por otro lado, y algo que aparece en varios de los conflictos, el reclamo de subsidios para la provincia, que dicho sea de paso, ¿sí? En general, digamos, en la provincia de Buenos Aires, desde la pandemia para acá, la cantidad de subsidios aumentó 520%, erogados a este sector. De nuevo, ahora vamos a intentar entender por qué es que ocurre esto. Pero les decía, ¿no? Entonces, por un lado, que tengamos a una empresa que no pueda sostenerse sin subsidios, bueno, nos va a hablar, ¿sí? De determinadas características más generales, ¿sí? De la burguesía que acumula en este sector, que, como nosotros la denominamos, ¿sí? Se trata de la burguesía planera, esa que no puede desarrollar, ¿sí? O llevar adelante, digamos, el proceso de acumulación y de desarrollo de la sociedad argentina, no puede incluir al conjunto de la población, y entonces la forma de subsistir que tiene es a través de los subsidios. Ahora vamos a ver qué porcentaje de subsidios reciben estas escuelas. Entonces, en principio lo que podemos decir es que parece una burguesía pequeña, que muy parasitaria, digamos, que necesita de los subsidios para poder sostenerse. Pero por otro lado, este aspecto que refiere, ¿sí? A el impacto de la crisis económica y la morosidad de las familias, nos permite, ¿sí? Pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿sí? Con el conjunto de la clase obrera? Porque algo que aparecía, digamos, como elemento común, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Es que las familias, o un sector de familias, señalaba que sus ingresos en el sector privado no crecían a la misma velocidad, o sus paritarias no se negociaban a la misma velocidad que la de los trabajadores estatales en general y de los docentes en particular. Entonces, digamos, eso era algo que planteaban como, bueno, acá tenemos un problema, ¿no? De alguna manera uno encuentra aquí, ¿sí? un incipiente enfrentamiento, ¿sí? Que
que, digamos, que se produce entre dos sectores o dos fracciones de una misma clase, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, digamos, los números de cómo impacta la crisis económica y se traslada en la morosidad de las familias o en eso que aparecía en los titulares de las notas que le mostré, que, bueno, frente a la crisis, ¿sí? Las familias, y así aparecía en varios periódicos, ajustan en educación, ¿no? Y entonces, bueno, tienen que cambiar de gestión educativa y enviar a sus hijos a la gestión estatal. También habla de que hay una capa, ¿sí? De la clase obrera, ¿sí? Que también puede ser del sector privado, ¿sí? Que efectivamente, digamos, viene reduciéndose, se viene produciendo el ajuste sobre esa capa de trabajadores, y entonces, bueno, esto se expresa, ¿sí? En ese fenómeno de no puedo ya sostener la cuota de la escuela. Y entonces, digamos, de alguna manera, este episodio también nos muestra eso que a nivel más estructural, y se los voy a recomendar y les voy a dejar arriba, ¿sí? La recomendación de dos videos. Uno de la columna de Nicolás Villanova, Termómetro Socialista, donde efectivamente reconstruye las características del empleo en la sociedad argentina, y por otro lado también y en ese esquema introduce esta fracción entre, digamos, o estas fracciones entre clase obrera ocupada, clase obrera informal, desocupados, y también, digamos, otro video de Yanina Arari, de su columna La fuerza que mueve el mundo, donde específicamente también mira esto y ambos dos, digamos, tanto Yanina como Nicolás, muestran cómo esto evoluciona desde la década del 70, ¿no? Entonces digo, de alguna manera podemos encontrar de forma incipiente en cómo se nos manifiesta esta coyuntura determinadas características más generales de la sociedad argentina. Por un lado, digamos, un sector privado que hay que entenderlo como parte de esa burguesía planera a nivel más general, no puede sostenerse sin subsidios, no puede afrontar, digamos, la crisis económica. Su variable de ajuste son las y los trabajadores, en tanto y en cuanto, digamos, no, una de las formas que encuentra de subsistir no es solo reclamar subsidios, sino también, digamos, dejar de pagar las contribuciones patronales. Y por otro lado, digamos, podemos ver de alguna manera esa fracción de la clase obrera también en el seno de la población que concurre a estos establecimientos, ¿sí? En tanto y en cuanto la fracción más pauperizada frente al ajuste y la crisis económica debe, ¿sí? De alguna manera ajustar en ese proceso de si paga una escuela privada para, por ejemplo, garantizar una escuela de jornada completa. Bueno, digamos, eso es algo que en este contexto, digamos, de pobreza y de inflación generalizada, digamos, no se puede sostener. Entonces, digamos, acá tenemos un primer punto para poder entender esta coyuntura, pero lo que nos queda pendiente y tenemos que poder pensar ahora es, bueno, este proceso parece ser un botón de muestra, ¿sí? De determinadas características de la sociedad argentina más general, pero para poder pensar qué relación hay entre el sector privado y el sector estatal de educación, tenemos que entender algunas dinámicas más generales del sector privado para también poder pensar, por ejemplo, cuál es su volumen o cuál es su peso. Es decir, cerraban o cierran 230 escuelas. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuál es la complementariedad entre estos dos sectores? Bueno, quédense que ahora pasamos entonces a la segunda parte de este video. Bueno, recién les decía que entonces vamos a intentar, sí, entender esto. Fíjense que el flyer que presenta lo que vamos a conversar ahora decía entre la falsa privatización y la burguesía planera, y tiene que ver con esto, con poder pensar esa perspectiva de más largo plazo, de poder entender, ¿sí? Esa coyuntura de cierre dentro de comprender la dinámica más general del sector privado. Les comentaba que de alguna manera sí, vamos a hablar un poquito de este libro, Brutos y Baratos, ¿sí? Publicado por Ediciones R&R.
Entonces, lo primero, sí, que hay que tenemos que intentar pensar, ¿sí? Vamos a trabajar en un doble esquema. Vamos a tomar algunos datos oficiales y luego, digamos, vamos a tomar algunos datos que hemos producido para brutos y baratos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿sí? Bueno, tomando los últimos datos oficiales, es decir, los publicados en el 2022, ¿cuál es la magnitud del sector privado de educación? ¿Sí? Bueno, ustedes están viendo en pantalla, les voy a dejar solo con el cuadro, ¿sí? Para que lo puedan mirar un poquito, ¿sí? Están viendo todos los datos, ¿sí? En realidad los datos de todo el sistema educativo, ¿sí? Entonces ahí para el año 2022, ¿sí? Tienen el total de estudiantes por sector estatal y privado, tanto en el conjunto del sistema educativo, en la modalidad común. La modalidad común es más del 90% de todo el sistema educativo, la modalidad especial y la modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí? Entonces, vayamos al cuadro de porcentajes, ¿sí? Que ustedes tienen a su derecha, ¿sí? Lo que se observa, ¿sí? Es que cuando uno mira la distribución total del sector privado, según los datos oficiales, ¿sí? 26 estudiantes, ¿sí? Estudian en las escuelas eh, del sector privado. Es más fácil, ¿sí? Si miramos la infografía que les traje, ¿sí? Que lo resume, digamos, muy claramente, ¿sí? Fíjense que de todo el sistema educativo, de cada 100 estudiantes hay 26 que lo están haciendo en el sector privado, ¿sí? Si miramos la educación común, hay 28 de cada 100 estudiantes que lo hacen en el sector privado. En la modalidad especial hay 26 de cada 100 estudiantes que lo hacen en el sector privado, y si miramos la educación destinada a jóvenes y adultos, apenas 9 de cada 100 lo hacen en el sector privado, ¿no? Entonces, fíjense, volvemos a ese cuadro, ¿sí? Para poder ver efectivamente, bueno, ¿no? Que es que muestra, ¿sí? Esta división, ¿sí? Por nivel y por modalidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que poner de relieve es que, bueno, ¿no? Que en términos oficiales, entonces, lo primero que se muestra es que la educación en Argentina es mayoritariamente estatal, ¿sí? 74 de cada 100 estudiantes lo hacen en la gestión del sector estatal. Y además, digamos, lo que hay que también poner de relieve, ¿sí? Es que cuando hablamos de, por ejemplo, ¿sí? Ese 26% que lo hace en el sector privado, es una realidad que de alguna manera es un total que dificulta ver una realidad digamos, una realidad fragmentaria, ¿sí? Que expresa la desigualdad, digamos, digamos, de Argentina, ¿sí? En tanto y en cuanto, por ejemplo, en 11 provincias, ¿sí? Los valores del sector privado, ¿sí? Están 10 puntos, si tomamos la modalidad común, ese 90% de todo el sistema, ¿sí? En 11 provincias ese 28% está 10 puntos por debajo, ¿sí? Oscila entre 10 y 18% de participación del sector privado dentro de todo el conjunto educativo en provincias como, ¿sí? Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero. Entonces, ese es un primer aspecto, ¿sí? Que debemos poner de relieve, que, digamos, cuando hablamos del sector de educación privada, ¿sí? Bueno, en realidad estamos hablando de una fracción minoritaria dentro del conjunto del sistema educativo. El otro aspecto, y lo empezábamos a pensar en el apartado anterior, ¿sí? De esta columna, tiene que ver con, bueno, que hay una realidad, ¿sí? Del sector
privado, que es que no funciona sin subsidios estatales. De nuevo, siempre estamos hablando, ¿sí?, de datos oficiales, de los últimos datos publicados para el año 2022, ¿sí?, en el Anuario Estadístico del Ministerio de Educación Nacional, y lo que encontramos es, y lo están viendo en pantalla, ¿sí?, estos son, digamos, son datos del Ministerio, extraídos por el Ministerio. Y ustedes pueden encontrar, como estén mirando la pantalla, bien a su derecha, ¿sí?, encuentran unos porcentajes, ¿sí? Van a ver que dice 75 y 25% para el nivel primario de educación, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que el 75% de las escuelas primarias reciben subsidios estatales, ¿sí? La cifra de subsidios estatales es un poco más elevada, inclusive cuando miramos el nivel secundario, que encontramos que el 79% de las escuelas privadas de todo el país reciben subsidios, ¿sí? Entonces, esto, digamos, de alguna manera, lo que pone de relieve es que efectivamente el sector no se sostiene sin subsidios estatales, ¿no? Como les decía antes, entonces esto da cuenta de las características de la burguesía que acumula, digamos, o que pretendería acumular en este sector, y que en realidad, digamos, uno podría decir que en el mejor de los casos estamos hablando, ¿sí?, dentro de la mayoría de ese 26% de educación estatal, o sea, la mayoría de todo eso, en realidad es una burguesía que no alcanza la dimensión de una pyme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto, digamos, nos lleva, ¿sí?, a reflexionar sobre otro aspecto que tiene que ver con, digamos, bueno, en general, y esto es muy común en la izquierda tradicional, se habla de la privatización educativa como si en Argentina tuviera una envergadura de peso. Acá hay que destacar dos cosas, ¿sí? Por un lado, las dimensiones que les comentaba, ¿sí?, del sector privado, ¿sí? Fíjense, ustedes están viendo en pantalla el porcentaje de matrícula privada, ¿sí?, tomando algunos países de Latinoamérica: Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Y en general, digamos, lo que se observa cuando se compara, digamos, estos números, ¿sí?, tiene que ver con dos cosas. Uno, el impacto de la pandemia, aunque, ¿sí?, prestemos atención que en muchos países hay digamos, una caída de la matrícula privada que se inicia antes de la pandemia, se inicia en 2019, ¿sí? Eso por un lado, lo podemos ver, ¿sí?, en México, en Ecuador, ¿sí?, inclusive en Panamá. Entonces, ese es un primer aspecto para tomar en cuenta, que tiene que ver con, bueno, acá estamos frente a un fenómeno, ¿sí?, que parece ser prepandemia. Pero por otro lado, digamos, y lo otro que aparecía de relieve, ¿sí?, en ese informe latinoamericano, es que en general en todos los países el sector privado no tiene, digamos, más o menos la misma dimensión. Es, con suerte, un cuarto del sistema educativo, y en realidad también son realidades que hay que mirar localmente y analizar en cada uno de los países, porque, digamos, en varios de estos países, ¿sí?, escuelas que nosotros llamaríamos de gestión social comunitaria aparecen, ¿sí?, a propósito de lo que hablábamos de los subsidios o de los esquemas vouchers, y aparecen contempladas dentro de lo que es el sector privado. Pero bueno, lo primero que hay que decir son dos cosas, ¿no? Dos conclusiones que se desprenden de esto. Bueno, Argentina, en realidad, digamos, el volumen que tiene el sector privado, digamos, no es muy diferente del que, digamos, tienen otros países de Latinoamérica. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver con esto. Estamos hablando de una burguesía que no se sostiene sin los subsidios estatales. Entonces, cuando la izquierda tradicional sostiene que los problemas de la educación argentina tienen que ver con su privatización y que se busca convertir en productivos sectores que antes eran improductivos y mercantilizar la educación, bueno, lo cierto es que no conoce, ¿sí?, para nada la realidad del sector que pretende explicar, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, digamos, y el otro aspecto que es bien importante, ¿sí? Para que pensemos, tiene que ver con que efectivamente la coyuntura actual lo que muestra, ¿sí? Es un sector privado que es muy sensible, ¿sí? A la crisis económica, al impacto de la crisis económica, ¿no? Y, y en- y por otra parte, ¿sí? Lo otro que tenemos que decir es que el proceso, digamos, que estamos viendo ahora en el 2023, en realidad, digamos, no se inicia únicamente con la pandemia. No es a partir del 2020 que encontramos esta dinámica dentro del sistema educativo. En general, ¿sí? Este proceso arranca, ¿sí? En el 2019. Ustedes están viendo, ¿sí? Allí una nota, ¿sí? Que precisamente ponía de relieve un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, ¿no? Que ahí en realidad lo que analizaban es cómo en el ciclo lectivo del 2019 se había producido la mayor pérdida de alumnos para estas instituciones en los últimos 10 años. Y obviamente uno de los elementos que aparecía, digamos, como cuadro estructural para explicar esta situación era, como decíamos recién, si el impacto de la crisis económica, ¿no? Y lo cierto es que inclusive cuando miramos, ¿sí? La evolución de la matrícula, tanto en el nivel primario como en el secundario, tomemos, digamos, las dos jurisdicciones que tienen mayor presencia del sector privado, Provincia de Buenos Aires, en particular el GBA, y la Ciudad de Buenos Aires. Y lo cierto es que cuando uno sigue la evolución de la matrícula, encuentra que en realidad para el nivel primario ya se desacelera, ¿sí? El crecimiento de la matrícula del sector privado, por lo menos en el 2017, ¿sí? Inclusive si lo miramos para la provincia de Buenos Aires, uno podría rastrear este proceso desde el 2015, donde aparece como una especie de amesetamiento en la evolución de la matrícula del sector privado. En el sector secundario, la crisis se visualiza de manera un poco más tardía, ¿no? Entonces, de nuevo, esta coyuntura actual, ¿sí? Puede tener raíces en la pandemia, pero lo cierto es que cuando miramos una evolución, ni siquiera digamos de largo plazo que ahora vamos a ver, de mediano plazo, ¿sí? Este fenómeno se cuece por lo menos desde el año 2017-2018 y como decíamos hay antecedentes, ¿sí? de que a partir del 2019 ya en términos de todo el país se observa, ¿sí? Esta caída en la matrícula. Pero como les decía, ¿sí? Digamos, es más gráfico cuando miramos y acá sí, digamos, vamos a aportar algunos datos que aparecen, ¿sí? Allí en brutos y baratos, ¿sí? En este trabajo que realizamos y fue publicado por Ediciones R&R, ¿sí? Cuando uno mira, ¿sí? la evolución en el largo plazo, ¿sí? No, la coyuntura actual, sea que la arrastremos desde el 2020, desde el 2019 o que la retrotraigamos al 2017, ¿sí? En general, digamos, encontramos varios momentos, ¿sí? De estancamiento, de amesetamiento que de alguna manera muestra, ¿sí? Cierta sensibilidad del sector o cierta relación del sector, ¿sí? Con la evolución de la coyuntura económica. Ustedes están viendo, ¿sí? Ahí uno de los datos que trabajamos en brutos y baratos, en realidad yo lo actualicé, ¿sí? Hasta 2022, ¿sí? Desde 1958 al 2020, estamos mirando, o están mirando ustedes, la matrícula del nivel primario, ¿sí? Del sector privado desde 1958. ¿Sí? Y en general, fíjense, sí, que si miramos, digamos, lo que es la década del 90, ¿sí? E inclusive los primeros momentos, ¿sí? De los años 2000, efectivamente tenemos, ¿sí?
estancamiento o incluso una caída en la tasa de matriculación o la cantidad de estudiantes del sector privado, ¿sí? Y fíjense cómo les marca, digamos, una de las flechas, que es a partir del 2017, donde ya empieza a verse, ¿sí?, el impacto de la crisis económica, ¿sí?, que se traslada de alguna manera a este sector. Y de hecho, ¿sí?, cuando miramos, hay otro elemento que también es muy relevante para poder pensar de nuevo esta dinámica. Ustedes están viendo, ¿sí?, en pantalla, eso es la cantidad, digamos, la adición, ¿sí?, o sea, la suma de estudiantes para el sector privado, de nuevo, del nivel primario de año a año, ¿sí? Es decir, cuántos se agregan entre 1958 y 1959, entre 1959 y 1960, y así, digamos, hasta el 2022. Y en realidad fíjense, ¿sí?, que tiene una dinámica, ¿sí?, de serrucho, podríamos decir, ¿sí? Esta es una expresión que se utiliza mucho en economía, como para poder explicar la dinámica, ¿sí?, de, por ejemplo, del PBI, ¿no? Pero fíjense que las flechas les están marcando, yo elegí marcar 3 momentos, ¿sí?, que es como indiscutible para poder pensar, ¿sí?, qué es lo que ocurre con el sector privado y esta relación con la crisis económica, ¿sí?, y que tiene que ver, por un lado, ¿sí?, fíjense, digamos, la flecha que ustedes van a ver más a la izquierda, ¿sí?, marca esa caída, ¿sí?, de la matrícula del sector privado de cara al impacto de lo que es el Rodrigazo, ¿no? La que está en el medio marca el impacto, digamos, de la crisis, ¿sí?, de fines de los 90, que termina, ¿sí?, en el 2001, y que, digamos, se extiende durante 2022, ¿sí? Y por otro lado es este último proceso que estábamos viendo, ¿sí?, que sería el de la actualidad, ¿sí?, que, como les decía, digamos, lo podemos observar como reducción en la incorporación de estudiantes, ¿sí?, desde 2017-2018 con mucha claridad. Entonces, digamos, de alguna manera, ambos gráficos que pusimos, digamos, de relieve muestran esta relación entre el sector y la crisis económica. ¿Por qué elegir el sector, el nivel primario? Bueno, porque en realidad es el momento, ¿sí?, en el cual las familias tienen que decidir, bueno, a qué escuela, ¿sí?, enviarán a sus hijos por los próximos 6 o 7 años, ¿no? Y fíjense, ahí están viendo en pantalla, ¿sí?, de nuevo, los matriculados en primer grado para el sector privado de la modalidad común del 90% del sistema, donde, dicho sea de paso, tiene más presencia el sector, digamos, privado de educación, ¿sí?, en todo el país. Y de nuevo, ¿no?, fíjense que cuando uno examina, ¿sí?, esta evolución, que acá la están viendo desde 1996 hasta el 2022, ¿sí? Fíjense que hay muchos momentos, ¿sí?, sobre todo podríamos decir la década del 90, 2001 y bien entrado el 2003, ¿sí?, donde en general, digamos, uno puede decir que el sector privado no crece en términos de incorporación de, digamos, un mayor volumen de estudiantes, ¿sí?, que optan por la escuela privada al iniciar sus estudios obligatorios con el nivel primario, ¿no? Sí, digamos, el crecimiento, digamos, económico, obviamente siempre si lo miramos en relación al peor momento digamos, al infierno, que es el 2001, es decir, a una de las últimas crisis, o de la crisis que es, digamos, que antecede a este proceso, bueno, vemos, sí, que se inicia un proceso de incorporación de estudiantes al sector privado de educación, ¿sí? Pero fíjense que podemos decir que es a partir del 2010 que podemos ver que se empieza a estancar, ¿sí? Y claramente a partir del 2018, 19, ¿sí?, empieza una vez más a reducirse, ¿no? De nuevo, mirar el nivel primario, ¿sí?, es
relevante porque nos permite pensar, bueno, digamos, en el momento inicial en el cual las familias deben decidir a qué escuela enviar a sus hijos y que de alguna manera es algo que los puede llegar a comprometer por los próximos 6 o 7 años, ¿no? Bueno, es el primer eslabón. Y además, ¿sí? Porque en general tomar como referencia el nivel primario nos sirve, ¿sí? Para poder pensar esto que les planteaba antes, ¿no? Que hay cierta estrategia de complementariedad entre el sector privado y el sector estatal y también, digamos, poder entender cuál es la estrategia del sector privado a la hora de, digamos, decidir cuál es su estrategia para el sector educativo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, sencillo, ¿sí? En general lo que uno observa, digamos, de la década del 60 en adelante tiene que ver con que el crecimiento de la matrícula en el sector privado, digamos, pasa de un 10 a un 20, 25%, ¿sí? En realidad les diría de un 10 a un 20 cuando uno lo mira, digamos, en todo el país. Y en general la estrategia tiende a ser, ¿sí? La de completar niveles, es decir, donde en la década del 60, del 70, el sector privado tenía una escuela, ¿sí? Para garantizar la educación obligatoria para la época, ¿sí? Bueno, digamos, tiende a medida que también avanzan los procesos de aumento de la obligatoriedad escolar, a abrir, ¿sí? El nivel que le falta para que es funcional además al uso más eficiente de una capacidad instalada de una escuela. Por otra parte, ¿sí? Digamos, el sector estatal, el Estado, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Le resulta más barato subsidiar a una escuela privada para que, digamos, abra ese nivel que le falta para complementar, ¿sí? La educación o para acompañar el proceso de educación obligatoria, si le resulta más barato subvencionar a esa escuela, que en general esas subvenciones van dirigidas centralmente a pagar los salarios del conjunto de las y los docentes, ¿sí? Bueno, le resulta más rentable eso que construir una propia escuela, ¿no? Entonces, este es un primer punto que hay que poner de relieve como para poder entender qué es lo que pasa en el sector, ¿sí? Un último aspecto que también, como les comentaba, ¿sí? Hemos trabajado en particular en brutos y baratos, ¿sí? Yo les decía recién, ¿sí? Que partíamos de tomar los datos oficiales y que mostraban, ¿sí? Estos guarismos de que en general, digamos, el sector privado de educación tenía una matrícula, ¿sí? Que, bueno, si mirábamos el conjunto del sistema educativo era un 26%, ¿sí? Y el Estado era el otro 74%, y si mirábamos el nivel común, bueno, la presencia del sector privado se nos aparecía como un poco más elevado, un 28%. En realidad, acá, y ese es un ejercicio que pueden ver en el epílogo de Brutos y Baratos, ¿sí? Hay que ponderar, ¿sí? Que hay toda una serie de procesos, ¿sí? Que muestran un crecimiento, podemos llamarle ficticio, ¿sí? Del sector privado, mejor dicho, ficticio en el sentido de que no permite dar cuenta del fenómeno profundo que está detrás de ese proceso. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Y de nuevo, si se revisa la literatura, las notas en prensa, ¿sí? Publicadas en los últimos 20 años, en ese proceso donde se veía un crecimiento de la matrícula del sector privado del 2003 en adelante, ¿sí? Planteaban cómo puede ser que el Estado que dice estar presente, la defensa que hacía el kirchnerismo de su propia gestión, en realidad impulse, ¿sí? O mejor dicho, o permita por omisión, ¿sí? Una expansión del sector privado. Y en realidad el fenómeno que se escapaba muchas veces cuando se analizaba esos números en términos oficiales es que en general eso que aparecía como una caída de la matrícula en el sector estatal se explicaba por la introducción de mecanismos de adelgazamiento de la matrícula estatal por la vía de la promoción automática, ¿sí? Que, digamos, al ser en los hechos y luego, digamos, en la normativa, al ser erradicada,
¿sí? Bueno, digamos, otorgaba, ¿sí? Como cierto adelgazamiento de la cantidad de estudiantes que estudiaban en el sector estatal, producto de, ¿sí? No retener a repetidores, ¿sí? En el nivel, y esto en particular, digamos, pensémoslo para primer grado, segundo grado, que eran los momentos de mayor repetición histórica de todo el sistema educativo, ¿no? Eso entonces era un primer elemento para poder pensar, ¿sí? Bueno, qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? De hecho, cuando uno, digamos, congelaba esos indicadores y decía, bueno, si no hubiéramos, ¿sí? Si no se hubiera introducido la promoción automática, en general, ¿sí? El ritmo de crecimiento de la matrícula estatal y del sector privado hubiese seguido, digamos, sin grandes modificaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, y este sí es otro fenómeno que hay que seguir muy de cerca, tiene que ver con, digamos, se suele hablar de un sistema educativo argentino que masificó, ¿sí? Su escuela primaria, su nivel primario de educación, ¿no? Y en general, digamos, cuando uno cruza los indicadores educativos con las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, empiezan y compara también, digamos, la población en edad escolar y la población que ingresa en el sistema educativo, ahí aparecen digamos, ciertos desfasajes que requerirían, ¿sí? Pensar si no hay población que no está ingresando en el sistema educativo y que tampoco tenemos registros, ¿sí? En términos de sus datos, digamos, censales en términos educativos. Entonces, digamos, eso es algo para tener en cuenta para poder pensar de conjunto el sistema educativo que, como les decía, digamos, visto en el largo plazo, ¿sí? Se nos aparece muy claramente, bueno, que hay una tendencia a la complementariedad entre ambas gestiones y que al Estado le resulta más eficiente y barato, ¿sí? Utilizar la capacidad instalada del sector privado para completar o para acompañar el proceso de aumento de la obligatoriedad escolar que se da entre los 90, a partir de los 90 y del año 2006, si tomamos la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación, con ambos aumentos, primero parcial y luego total, digamos, de la escuela secundaria, bueno, eso le resulta rentable para sostener a un sector, ¿sí? Que en términos de su, digamos, volumen total, no puede subsistir sin los subsidios estatales. Es por eso que el Estado financia entre el 75 y el 79% de las escuelas de gestión privada y que cuando las escuelas de gestión privada, ¿sí? No reciben esos subsidios, ¿sí? Se enfrentan a condiciones que comprometen el funcionamiento de esas escuelas. De la misma manera, como veíamos en la evolución de largo plazo con esta tendencia de, digamos, cantidad de crecimiento de la matrícula interanual o los matriculados en primer grado, bueno, encontrábamos también, ¿sí? Que en general estamos hablando de un sector que es sensible a la crisis económica, mucho más si tenemos en cuenta sus características y en términos de lo que hablábamos antes de la burguesía pyme planera que acumula en el sector, ¿no? Dicho esto, y para terminar entonces, vamos a pasar al último momento de esta columna que tiene que ver con poder cruzar esta dinámica más general del sector con las propuestas de política educativa. Para terminar, nos preguntábamos por si es posible, digamos, dar lugar a la voucherización del sistema educativo, ¿no? Tienen dos episodios donde nos ocupamos de analizar con detalle, digamos, qué es esto de la propuesta de la voucherización que hace La Libertad Avanza. Pero, digamos, para decirlo en términos sencillos, digamos, lo que presupone, digamos, de alguna manera esa propuesta tiene que ver con lograr que las lógicas
privadas, ¿sí?, se introduzcan en el sistema educativo, y entonces eso de alguna manera mejoraría la calidad de conjunto producto de la introducción de la iniciativa privada, de la competencia entre escuelas. Bueno, lo que tenemos que señalar entonces, ¿sí?, a la luz de los datos que estamos analizando es, bueno, veamos, ¿no?, cuáles son las características del sector que acumula en educación, que como dijimos, estamos hablando de una burguesía planera, pequeña, escala pyme, que no logra subsistir y sostenerse sin el aporte, ¿sí?, sin los subsidios estatales, que cuando se enfrenta, digamos, a el impacto de la crisis económica, y esto hace que esas capas, digamos, más pobres de la clase obrera que habían optado por enviar a sus hijas e hijos a escuelas de sector privado, tal vez garantizándose una escuela de jornada completa, así que sigue siendo un gran déficit de ese 74%, ¿sí?, por ciento del sector estatal, ¿sí? Bueno, para garantizarse una escuela de jornada completa, algunas fracciones de la clase obrera optan por enviar a sus hijas e hijos al sector privado. Ahora, frente a la coyuntura económica, la crisis económica que empobrece al conjunto de la población, bueno, debe, digamos, optar entonces por enviar a sus hijos a, si lo hacía escuelas privadas, a escuelas de gestión estatal, ¿no? Esa burguesía no puede esa burguesía del sector privado no puede afrontar, ¿sí?, esa coyuntura de crisis económica, no puede sobrevivir sin subsidios del Estado y entonces, ¿sí?, lo que termina ocurriendo es que deciden su propio cierre, ¿no? Entonces hay que pensar aquí, digamos, por lo menos dos problemas, ¿no? Por un lado, bueno, que efectivamente el problema que tiene la sociedad argentina tiene que ver con que, digamos, esta burguesía que estructura la vida y las relaciones sociales en este espacio social que se llama Argentina, ¿sí?, no puede sostener al conjunto de su población. ¿Eso cómo se observa? Bueno, cuando miramos que los niveles oficiales de pobreza alcanzan al 40% de la población, que cuando tomamos algunos indicadores un poco más complejos hablamos del 50% de la población, que tenemos una capa consolidada de población desocupada, de población ocupada en el sector informal. Les recomiendo, ¿sí?, los últimos videos de la columna de Nicolás Villanova, Termómetro Socialista, donde efectivamente, digamos, hace las cuentas para ver cuánto se ahorra la burguesía cuando no paga los aportes patronales de sus trabajadores. Bueno, esto es una realidad del sector privado y lo hemos visto en esta coyuntura, algo que aparecía en la pandemia, que se repite en el 2023, que lo encontrábamos en el 2019. Que si relevamos los datos en cada uno de esos momentos de la serie de largo plazo que analizamos aquí, seguramente encontraríamos, digamos, una explicación que se repite. Entonces, por un lado, ¿sí?, bueno, digamos, el problema está ahí, en el plano estructural, y esta burguesía, ¿sí?, no puede sostenerse y decide entonces, ¿sí?, sin ningún, digamos, sin sentir ningún tipo de vergüenza, ¿sí?, de la noche a la mañana cerrar una escuela. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, el otro aspecto que también refiere a las condiciones estructurales tiene que ver con si es posible que la educación sea un negocio en Argentina, cuando de nuevo tenemos 6 de cada 10 chicas y chicos en nuestro país que son pobres, con un país con la mitad de su población en condiciones de pobreza, con trabajos absolutamente descalificados, con una población que no será ocupada productivamente y que entonces esto se grafica en el tipo de educación, ¿sí?, en cómo en las escuelas se solidifican las funciones de contención social y no de educación. Entonces, para una población que no necesita una educación de calidad, ¿sí?, bueno, la educación nunca va a ser un negocio. Por supuesto, existen escuelas privadas que van destinadas a forjar, ¿sí?, una capa de
digamos, o algunas fracciones de la burguesía, de la misma forma que también hay escuelas estatales que cumplen esa función, ¿sí? Y tenemos todo otro bolsón de escuelas privadas, ¿sí? Que son esas escuelas parroquiales, ¿sí? Donde, ¿sí? En general las familias o algunas familias de las capas de la clase obrera, digamos, en blanco, mejor paga, ¿sí? Se intentan garantizar una jornada completa de educación, sí, que acompañe, o sea, es decir, donde la escolarización de sus hijas e hijos acompañe, ¿sí? Su propia jornada de trabajo. Entonces, ¿no? Dicho esto, entendiendo que esta es la naturaleza del sector privado, lo cierto es que cuando se hacen propuestas en torno a la voucherización, ¿sí? No se conoce en absoluto la realidad del sistema educativo argentino, ni el peso que tiene el sector privado dentro del conjunto, ni cómo opera en este contexto de libre competencia, donde la libre competencia tampoco existe, porque es una burguesía que vive anclada a los subsidios estatales, y por otro lado, digamos, de un destino general y educativo que implica, ¿sí? Que no hay norte para la educación en una sociedad, ¿sí? Que no tenga destino. Por eso, para cerrar la columna de hoy, les recomiendo que se descarguen de forma gratuita Argentina 2050, que es nuestra plataforma para poder entender cómo superamos esta crisis y cómo entonces el superar esta crisis a nivel estructural, ¿sí? Con un Estado que desarrolle el conjunto de la economía, va a ser, ¿sí? El puntapié inicial para garantizar una educación de calidad. Bueno, por hoy dejamos este episodio acá, que se hizo, como ya los estoy acostumbrando últimamente, bastante largo. Como siempre les pido, si les gustó, compartan y comenten. Dejen comentarios con sugerencias de temas que les interese que trabajemos en alguna próxima columna, y los dejo y los invito una vez más a que se suscriban al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista y que nos sigan por redes sociales. Las y los veo en el próximo episodio de Saquen una hoja.